hermanos, muy bienvenidos también a nuestros amigos que nos visitan. Buenos días, hermanos, qué gusto verlos a todos. Una repasada por aquí. Mientras yo venía, hermano Jesús, había un hombre muy parecido a usted en un vehículo ecológico. Wow, muy parecido. Mi esposa me conoce como es el hermano. Bienvenidos, hermanos, de verdad es una alegría inmensa poder reunirnos para alabar al Señor. Y gracias a mis hermanos y amigos que nos siguen también en las redes sociales para escuchar, atender la palabra de Dios en medio de una situación pandémica, de guerra, de conflictos. Que la palabra de Dios hoy pueda alinearnos con su voluntad. Muy bien, vamos a orar para comenzar en esta mañana. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, gracias te damos por habernos creado a nosotros, los hombres, los seres humanos, para señorearnos de toda tu creación. Gracias por bendecirnos, Señor. Elevamos ante ti, oh Señor, nuestras oraciones, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, todos los días pecamos, como dijera el pastor, un día en que tratamos de no pecar. Siempre, Señor, nos damos cuenta que pecamos. Por eso te pedimos perdón y te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, nos limpies. Señor, nos ayudes a estar a la altura que tú quieres, Señor, como ministros, como sacerdotes, como esposos, como empleados, como vecinos, al nivel que tú quieres según tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Recibe hoy nuestra adoración, nuestros cánticos y nuestra presencia en el tiempo de la ministración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos este cántico de bienvenida. Bienvenidos, hermanos, a este lugar donde nos congregamos para alabar el nombre de Dios. Por favor, tome su Biblia, la palabra del Señor,
vaya hasta la mitad de la Biblia, que está en el Salmos capítulo 101. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mientras usted va buscándolo, yo voy adelantando con el versículo 1. Tiene 8 versículos. El Salmo 101 dice así la palabra del Señor. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los ojos que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conocería al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. La palabra del Señor ha sido la iglesia. Gracias por seguirla ahí usted en su Biblia. Alabemos al Señor con esta canción muy bonita para nuestro Dios. Hoy es tiempo de compartir el día de hoy. Aplausos al Señor.
Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Es tiempo de guerra y de pandemia. Sirvamos al Señor. Amén. Faltaba esa parte. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Ajá, ajá, ese es el Señor. Que bien, hermanos, que estemos con ese deseo, ese gozo de alabar al Señor. Cantemos al Señor Jesucristo también. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Vamos a cantar también al Señor estos himnos que nos recuerdan que no depositemos, ni confiemos, ni acudamos a brazos de hombre, sino al Dios Todopoderoso, al Creador. Amén. Recuerde muy bien cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ah? Y recuerde que dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este himno dice mucho de esto. Dilo a Cristo.
esperanzado cuando venga de nuevo el Señor Jesucristo. Qué gloriosa será la mañana cuando su presencia resplandezca con todo color, con todo amor, con todo poder. No me imagino cómo será, pero va a ser muy bonito. Cantemos con gozo, con esperanza, con mucha alegría este himno. Fuerza, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, por eso. Te alabamos por las letras preciosas que cada domingo escogemos, Señor, para presentarlo ante ti. Y que nuestros hermanos y amigos también se gocen. Es una fortaleza nuestra, Señor. Nos gozamos en alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie, amado hermano. Vamos a seguir alabando al Señor. Como diré, hay muchas formas de alabar tu nombre, Señor, con himnos, con coros, con cánticos y también con las ofrendas y los diezmos. También se alaba al Señor. Y el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí
en medio de pandemia, en medio de enfermedades, en medio de frustraciones, en medio de dolores, en medio de guerras y en medio de tantas cosas, Señor. Sé tú mismo ministrando nuestras vidas, Señor. Tú que lo creaste es perfecto. Ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos mirar a ti, como dicen en los preciosos himnos. Señor, este es el tiempo también de bendecirte con el tiempo de atención completa para que tú, Señor, ministres nuestras vidas. Gracias por el pastor Russell y lo que nos traerá en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Buenos días. Dios los bendiga. Un placer siempre poder reunirnos para adorar de manera colectiva a nuestro Dios. El domingo muy temprano, ciertas mujeres se fueron al sepulcro donde habían puesto a nuestro Señor Jesús. Sorpresa, no estaba. Él ha resucitado. Amén. Llevaron especias aromáticas para continuar preparando o alistando el cuerpo de nuestro Señor para mucho más tiempo. Era una forma de expresar su gratitud, su adoración a Dios. Cuando venimos cada domingo o cada vez que nos reunimos, también debe ser la actitud del creyente, expresar nuestra gratitud, nuestra adoración a Dios, trayendo nuestro ser, nuestro deseo de alabar, de adorar al Señor con olor grato, siendo honestos. Cuando digo olor grato es siendo honestos con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, pero reconociendo que a través de Jesucristo podemos ser perdonados, aceptados por nuestro Dios. Acabamos de cantar este himno. Seguramente que en ocasiones hemos cantado de otra manera, pero el contenido es el mismo. Cuando recordamos aquel día glorioso cuando nos encontremos con Jesús. Nuestro último respiro en la tierra significa que será el primer respiro con Jesucristo, allá en la eternidad. Yo espero aquel día. No sé cuál será mi actitud cuando veo a Jesús, nuestro Señor. Si correré a abrazarlo, me postraré a sus pies, lo abrazaré, no lo sé. Pero lo importante es que tengamos la seguridad de que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Porque lo único que necesitamos es a Jesucristo en esta vida, hermanos, y por la eternidad. Porque si no tenemos a Jesucristo, no tenemos nada. Aunque piensas que tienes. Pero si no tienes a Jesucristo, estás perdido. Estás acabado. Estás liquidado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesucristo. En una ocasión, confrontando a los judíos de aquel entonces, les dice así en San Juan 5:39, escudriñen la Escritura. Escudriñen la Escritura. Pero ustedes no lo están haciendo. Porque si lo hicieran, hace tiempo que ustedes se hubiesen dado cuenta que yo soy el Cristo y tuviesen vida eterna.
Porque las Escrituras dan testimonio de mí, dice San Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No basta tener una religión. No. Es el encuentro personal, genuino, verdadero con Jesucristo, el que nos da seguridad de vida eterna. Padre Santo, bendiga tu palabra en esta mañana, para que podamos ser edificados, consolados a tu palabra, a la dirección de tu Santo Espíritu. Bendiga a mis hermanos aquí, a los que no han podido llegar allá en sus casas, también te ruego que los bendigas. A nuestros amigos, familiares, vecinos, por darnos la oportunidad de poder ser parte de esta comisión de propagar tu palabra. Queremos cumplirla con temor, con amor, también con dedicación. Todo esto, Señor, te decimos en el nombre de Jesucristo. ¿La ley te hace maldito o no te hace maldito? La ley nos hace malditos. La ley nos condena, pero no es mala la ley. La ley dada por Dios cumple 3 propósitos. Primero, nos muestra el carácter de Dios. Y según la ley, somos pecadores, somos imperfectos, estamos separados de Dios. En mi opinión, este es lo más bonito de la ley. La ley cumple con estos 3 propósitos. La ley está descartada, parte de la ley cumplió su vigencia. La ley es con las viudas, con los huérfanos, con los enemigos. Debemos nosotros entender y comprender, y justamente en esta mañana yo tengo para compartirles el siguiente tema: justificación ante Dios por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 4. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4. A partir del versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué les está diciendo? Eran idólatras, les dice a los hermanos de la región de Galacia. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, volver al sistema levítico, a los ritos, a las ceremonias y sobre todo al tema de la circuncisión. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo les dice, hagan como yo he hecho. Yo también era como ustedes. He conocido a Cristo y me mantengo firme en Cristo. No estoy volviendo a los rudimentos. Fariseo de fariseos, pero ahora estoy centrado en Cristo. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis
por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo les recuerda, les encara de que cuando estuvo con ellos, casi 2 años, mejor dicho 2 años, en la región de Galacia, les dice: ustedes me amaron mucho, tanto así que hubiesen podido sacar sus ojos para dármelos. Yo estuve enfermo y por causa de esa enfermedad estuve mucho tiempo con ustedes y aceptaron la predicación, creyeron en la predicación del Evangelio, pero ahora ustedes me desprecian. Me he vuelto sus enemigos, por deciros la verdad, porque la influencia de los falsos maestros era tan fuerte que decían que Pablo era un falso apóstol o era un apóstol incompleto. Ahora ellos tenían ese pensamiento de Pablo y estaban siguiendo las enseñanzas de estos falsos maestros. Es más, ya habían abrazado otra vez, habiendo vuelto al sistema levítico, despreciando la gracia. Entonces Pablo les dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Ahora ustedes son enemigos míos, habiendo conocido la verdad. Y habla de los falsos maestros de esta manera: tienen celo por vosotros, pero no para bien, versículo 17, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, dice Pablo, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Cuánto deseo tengo de estar con ustedes para hablarles nuevamente, cambiando de tono y volverlos al Evangelio, centrados en la persona de Jesucristo? Lo que vamos a tratar en esta mañana es a continuación, a partir del versículo 21. Versículo 21, leamos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El apóstol Pablo, por segunda vez, presenta un relato, parte de la historia en la vida de Abraham. Por segunda vez digo, porque en el capítulo 2 también presenta otra historia en la vida de Abraham.
¿Recuerdan cuando Pablo dice que a través de Jesucristo estamos en un nuevo pacto? Un pacto donde solamente Dios es el que está de acuerdo consigo mismo y donde el hombre no tiene parte. Y Pablo se va al relato que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15. Aquí encontramos otra historia de Abraham, porque debemos recordar que Abraham era el personaje favorito del apóstol Pablo. El personaje favorito del apóstol Pablo era Abraham. Así que de vez en cuando en sus relatos, en sus cartas, él recuerda a su personaje favorito, al padre de la fe, como conocemos a Abraham. En el versículo 21 hasta el versículo 31, el apóstol Pablo continúa resaltando el contraste que existe entre la gracia y la ley, entre las obras y la fe. Por eso el tema de esta mañana es la importancia de conocer que no hay justificación ante Dios por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Los creyentes, nosotros, los que creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, debemos estar tan seguros de esta enseñanza, porque últimamente se han levantado más personas que insisten en enseñar doctrinas judaizantes. ¿Qué enseñan los judaizantes? Los judaizantes enseñan que la salvación es por medio de las obras de la ley. Y tratan de judaizar a un montón de creyentes para que ellos vuelvan a ser esclavos y no libres a través de la fe en Jesucristo. ¿Sabe lo que reciben a cambio los que insisten que la justificación es a través de las obras de la ley? Lo único que reciben a cambio es condenación. Condenación. No hay otro resultado que pueden lograr aquellos que insisten en alcanzar la justificación por medio de las obras de la ley. Versículo 21. Díganme ustedes, dice Pablo, los que quieren estar bajo la ley, deben conocer lo que la ley es, les dice, en otras palabras. Los que insisten en estar bajo la ley, por favor escuchen esta historia que les voy a contar, les dice. De una vez para que entiendan. Conozcan lo que es la ley en sí, le dice Pablo. Y narra el relato. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava Agar, la esclava egipcia, que vivía juntamente con Sara, y la libre, la esposa de Abraham, Sara. Pero, versículo 23, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El apóstol Pablo, como dije hace un instante, continúa haciendo ese contraste entre la gracia y entre la ley, entre la fe y las obras. Cuando dice que nació según la carne Ismael, el hijo de Agar, significa que este hijo
es mediante esfuerzo humano y no mediante la promesa. Se entiende de que esto es el resultado de la falta de fe de Abraham y de Sara. Cuando no tenemos fe, tratamos de agradarle a Dios y de alcanzar el favor de Dios haciendo algo. Y cuando hacemos eso y pensamos eso, estamos despreciando el regalo de Dios, la gracia de Dios. No es mal, o no es malo, o no está mal obrar de manera correcta y hacer cosas buenas para agradarle a Dios, pero no para alcanzar la justificación, sino más bien como expresión de adoración, de alabanza de ese nuevo hombre, de ese nuevo ser, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Abraham, por su falta de fe, tuvo un hijo según la carne, tratando de ayudar para que el plan de Dios se cumpla. Dios no necesita ninguna ayuda para que Dios cumpla su promesa, su plan. Miren lo que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 15. Dice así, a partir del versículo 4 vamos a leer. Génesis 15, 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Quién es el descendiente más importante de Abraham? ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Jesucristo. El más grande descendiente, el hijo más importante de Abraham es Jesucristo. Versículo 4 le está diciendo. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham dice: ¿cuál es la señal que esto es una promesa verdadera? Yo quiero una señal. Yo quiero una señal de este pacto que tú estás haciendo conmigo. 8. Y él respondió, versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Era una costumbre en los tiempos de Abraham hacer pactos de esta manera. Se partían los animales en partes iguales, una mitad y otra mitad, y se ponían estas mitades enfrente una de la otra. Y los dos hombres que hacían el pacto pasaban por medio de estos animales partidos. No sé si lo decían, pero significaba que si alguien no cumpla el pacto, debe ser muerto de esta manera, partido por la mitad. Eso es lo que decía, ilustraba este pacto. Si alguno de nosotros no cumple el pacto, así terminará, partido por la mitad. Y pasaban por en medio de estos animales partidos.
Así que el Señor, en su amor, en su gracia, accede a la petición de Abraham y le dice, está bien, vamos, no vamos, voy a hacer un pacto contigo, porque este pacto es unilateral. El hombre no tiene parte en este pacto, solamente Dios. Versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de muchos pueblos que se encontraban allí. Abraham no tuvo parte en este pacto, solamente Dios. El texto dice que de lejos se veía un humo que levantaba, y esto significaba que Dios estaba confirmando su pacto, pasando a través de tus animales. Abraham no pasó. ¿Qué significa esto? Que el pacto es solamente de Dios, depende solamente de Dios, en la promesa de haber dado a Abraham un descendiente, y que de su simiente vendría el Salvador, Jesucristo. Más tarde aparece la ley, pero la ley no invalida el pacto, ni la promesa que Dios hizo a Abraham, la ley de Moisés. Por lo tanto, hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham de la justificación por medio de la fe en la simiente que de él vendría, sigue vigente. Es mayor que la ley. Con la muerte de Abraham y con la aparición de Moisés, el pacto y la promesa siguen vigentes. La ley no invalida el pacto y la promesa que Dios hizo a Abraham. En el capítulo 4, que estamos leyendo, capítulo 4 de Gálatas, encontramos esta historia presentando a Pablo como una alegoría para aclarar la superioridad de la gracia y la inferioridad de la ley. La ley no es mala, la ley es buena, pero la ley no produce justificación. Los que insisten en alcanzar la justificación mediante las obras de la ley, solamente reciben a cambio maldición y condenación. Por eso es importante conocer que la justificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Pablo dice que Ismael es según la carne, como dije hace un instante, esto fue motivado por la falta de fe que tuvo Abraham y Sara en la promesa de Dios. Por eso es que ellos usaron medios humanos, esfuerzos humanos y pecaminosos, porque no habían creído en la promesa que Dios había hecho, que tendría un descendiente de Sara y no de otro medio. La falta de fe se relaciona con insistir en obtener beneficio de parte de Dios mediante las obras de la ley. Eso significa que aún vivimos en esclavitud porque no creemos en lo que Jesucristo hizo para darnos libertad. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Dice así: esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Versículo 24. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
Pablo dice que estas dos mujeres representan los dos pactos. No es que hay dos formas de alcanzar la justificación. El antiguo pacto es cuando Dios da a conocer su ley. El nuevo pacto es la promesa de salvación, de justificación por medio de la fe. Agar, Ismael y el monte Sinaí son la Jerusalén terrenal. Representan al pacto de la ley. Esclavitud, condenación, muerte. Esclavitud, condenación, muerte. Pero más Sara, que es la libre, representa la Jerusalén celestial. Es decir, el estar en Cristo y con la esperanza de que un día estaremos en la ciudad celestial. ¿Cómo pues, conociendo la verdad tan claramente a través de la palabra, por qué la gente insiste en rechazar la gracia de Dios? Que es el favor inmerecido de Dios a través de Jesucristo, e insistir en fabricar sus propios evangelios. No solamente los judaizantes, hay un montón de medios por los cuales los hombres se imaginan y tienen la esperanza de alcanzar un lugar en el cielo de Dios. El mensaje de la cruz es tan sencillo y tan claro que nos da la esperanza de vida eterna, porque Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate, precisamente lo que la ley demandaba de ti y de mí. ¿Qué es lo que la ley demandaba de todos nosotros? Ser perfectos. Y como dice Pablo mismo en Gálatas, conociendo Dios, que el hombre nunca sería justificado mediante las obras de la ley, Él anticipó, preparó de antemano la justificación por medio de la fe. Está en Gálatas capítulo 3. Es impresionante cuando uno se imagina y recrea la imagen que Pablo está molesto con los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo está muy molesto con los hermanos de la región de Galacia. ¿Por qué estaba molesto el apóstol Pablo? Usted ve en sus cartas, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el capítulo 3 al empezar, voy a leerlos. Capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién les ha encantado a ustedes para que dejen la verdad e ir en pos de la mentira? En el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué está molesto Pablo? Porque esta gente, habiendo conocido la verdad, abandonan la verdad para ir en pos de la mentira. Recordemos que cuando escribe Pablo su carta tiene dos intenciones. Uno es defender su apostolado y el otro es hacer frente a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Toda enseñanza que no está centrada en Cristo, hermanos, es un peligro. Es un peligro del cual debemos considerar. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que, aún presentándose como evangélicos protestantes, las enseñanzas están centradas en otros temas. Distrayendo a la gente, a la iglesia, al pueblo de Dios.
para centrar su atención en otras cosas y no en la persona de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el centro de nuestras vidas. Jesucristo es el que nos conecta con Dios, con el Padre eterno, con la eternidad. No es nuestra denominación, no es nuestro nombre de iglesia tal, sino es la persona de Jesucristo. Debemos apreciar lo que somos en Cristo. Debemos valorar lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó una vez a sus discípulos. Bueno, nos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, por ahí algunos dicen que eres hasta Jeremías, dicen. Y otros dicen, por ahí algún otro profeta será. Y preguntó, ¿y vosotros qué decís? Entonces Pedro responde, y me imagino que los demás también estuvieron de acuerdo con Pedro, y tú eres el Cristo, Señor. ¿Qué significaba eso? No eres solamente un simple maestro. Eres el Mesías. Eres el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Bienaventurado eres, Pedro. Lo que acabas de decir es algo tan formidable. Y esto no es un asunto humano, esto viene de Dios, le dice. Mi Padre te ha revelado esto. ¿Cuánto valoras tú lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Amas a Cristo? ¿Le cantas a Cristo? ¿Adoras a Jesucristo? ¿Te identificas con Jesucristo? ¿Predicas de Jesucristo? Este sistema, hermanos, cada día irá de mal en peor. No va a mejorar. Por ahí algunas cosas como que nos darán esperanza. Porque dicho está. En los postreros tiempos, ¿recuerdo que dice Pablo a Timoteo? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, y lo otro. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Estamos perdidos? No. Hay una esperanza eterna. Porque Jesucristo se humilló. Dejando su trono de gloria, se humanó. Se hizo hombre. Se hizo pobre para hacernos ricos. Tenemos algo de más valor que lo que hizo Cristo, que lo que es Cristo no hay. Pero es común que nos olvidemos. Es muy común que nos olvidemos. Hermanos, conocer la vida eterna a través de Jesucristo significa que debemos conocer realmente lo que es Cristo en nosotros, lo que somos para Cristo. Como dije hace un instante, lo único que necesitamos es a Jesucristo. Y si tenemos a Jesucristo ya, es lo único que tenemos. Y es lo más valioso. Como decía antes un anterior maestro de la Biblia, el que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no, le falta todo. Si Agar e Ismael representan a la Jerusalén terrenal, según el versículo 24, 25,
de Gálatas capítulo 4. Sara, Isaac y la Jerusalén celestial representan al pacto de la promesa eterna. La ley, Agar, Ismael, monte Sinaí, temporal. Sara, Isaac, la Jerusalén celestial es promesa eterna. No hay dos caminos. Simplemente Pablo presenta esta alegoría para hacer comprender a los hermanos de Galacia de que la falta de fe nos conduce a intentar hacer obras, esfuerzos humanos para agradarle a Dios y alcanzar su justificación. Pero la fe nos conduce a creer en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, aquel que pagó todo e hizo todo lo que la ley demandaba. Primer principio que quiero compartirles: la justificación no es por medio de esfuerzos humanos, sino según la promesa por medio de la fe en Jesucristo. La justificación no es por medio de esfuerzos humanos, sino según la promesa por medio de la fe. El esfuerzo humano significa falta de fe. El esfuerzo humano significa falta de fe y estar lejos de la gracia. Principio número 2. Principio número 2. Del versículo 28. Dice así. Así que hermanos, leamos el versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora hay una persecución. Hay una persecución de todos aquellos que no creen en Jesucristo. Persiguen a aquellos que sí creen en Jesucristo. Un ejemplo claro, él debe recordar, cuando digo él, es el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo abrazaba antes de haberse convertido en discípulo de Cristo? La ley. Para él era muy importante las obras de la ley. Observar todo el sistema levítico. Él mismo dice, fariseo de fariseos. Y yo era lo máximo en los fariseos, dice él. ¿Y qué hacía él en nombre de Dios como fariseo? Porque no lo hacía tratando de ofenderle a Dios, sino tratando de agradarle a Dios en el error que se encontraba. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Perseguía a la iglesia, como dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, la ley, los que abrazan la ley, el sistema levítico, perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, a los que creen en Jesucristo, a la iglesia del Señor. Pablo, el apóstol, es un gran ejemplo de cómo él perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando es confrontado por el Señor, ¿qué le dice? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, dice así, ¿por qué me persigues? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, ya estaba derrotado ya estaba tumbado. ¿Quién eres, Señor? Le dice. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice. ¿Qué? Dijo él. ¿Vivo estás? ¿Puedes hablar? ¿No que estás muerto?
Pero yo estoy persiguiendo a estos que dicen que tú vives y realmente estás vivo. ¿Qué es esto? No le dijo así, pero alguno diré, ya te fregaste. Yo estoy vivo. Porque según la historia, hermanos, según la historia, Pablo es de Tarso, ¿verdad? Su padre era judío. Su madre también, pero vivían en Tarso. Su padre amaba, abrazaba el fariseísmo. Y por eso es que él motivó a su hijo a estudiar, a prepararse como un fariseo en la mejor escuela de Jerusalén, de aquel entonces, la escuela de Gamaliel. Habían 2 escuelas, pero esta era la mejor, según las crónicas. Y cuando Pablo termina sus estudios, él vuelve a Tarso. Y estando él en Tarso, sucede lo que sucede con Jesucristo. Crucificado, sepultado, resucitado, y vuelve él a Jerusalén cuando las autoridades religiosas perseguían a los cristianos. Y él, llegando a Jerusalén, encuentra a sus amigotes y le ponen al tanto. ¿Qué está pasando acá?, dice él. Y le cuentan, no, mire, apareció un tal Jesús que decía que era el Mesías. Y le hemos muerto, lo enterramos. Y dicen los seguidores que él vive y que le han visto, que estamos persiguiendo esa muerte. Está bien, dijo él, hay que hacer eso. Y le nombran a él como una especie de supervisor de los fariseos, un principal. Como era fariseo, el mejor alumno, por si acaso, el mejor alumno. Y según las crónicas, dicen que Pablo ya tenía 2 doctorados más para entonces. Era un hombre muy preparado. Lo nombran principal entre los fariseos. Y ustedes se conocen la parte de la historia en Hechos 9, cuando él recibe autorización para ir a perseguir a los seguidores de Cristo en Damasco. Pero antes de eso lo vemos en capítulo 8. Observando la orden que él ha dado. ¿Para qué? Para matar a Esteban. ¿Por qué? Porque él decía que estos tienen que morir. Es una plaga. El texto dice que allí estuvo el tal Saulo y muy cerca de él también la ropa de Esteban. La historia continúa, ¿verdad? Pablo no estuvo cuando Jesús fue muerto. Él estuvo en Tarso. Regresa y le informa de todo esto y él dice, hay que perseguirlos. El texto lo dice así. Según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Es decir, no hay comunión en justificarse mediante las obras de la ley y en justificarse mediante la fe en Jesucristo. Están totalmente separados. La ley solamente sirve para conducirnos a Jesucristo. Pablo mismo dice en Gálatas 3 que la ley es un ayo. La ley es un acompañante, es un curador, es un tutor. Solamente guía y acompaña hasta alcanzar la mayoría de edad. Y metafóricamente hablando, alcanzar la mayoría de edad
en términos espirituales, es cuando te encuentras con Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te acompaña y te conduce hasta que conozcas a Cristo. Y una vez que conoces a Cristo, te dice, chao, ya no me necesitas. Ya no me necesitas. Porque ya tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas, hermano? Habiendo conocido a Cristo. Nada, pues. Pero vivimos como si necesitábamos todavía un montón de cosas, ¿sí o no? Afanados y turbados. Pero no está mal hacer planes, ¿eh? Haga planes. Sueñe. Haga proyectos. Pero no te afanes, pues. No te descuides de tu comunión con Dios, de tu servicio a Dios, de tu amor a Dios. Recuerdo que el Señor dice a la iglesia de Éfeso: elogio esto de ustedes, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué es? Tu primer amor. No hay amor. No hay ese amor, ese cariño, ese especial. Todo mecánico. Hay creyentes que son muy mecánicos, ¿verdad? Saben un montón de cosas, pero son más donobrios, bien fríos. No hay esa pasión, no hay ese amor de servicio a Dios, de amor a Dios, de predicar el Evangelio, de vivir para el Evangelio. Entonces el principio es el siguiente: debemos descartar todo medio o esfuerzo humano como medio de justificación, aunque se presente en nombre de Dios. Prácticas que se meten en nuestro vivir diario como creyentes. La vez pasada les compartía, ¿verdad? Claro, no es una forma de judaizar, pero son creencias muy bien camufladas que se presentan como buenas en nombre de Dios en la iglesia. Una vez encontré a una hermana, una noche, visitándola, le veo que está tocando su televisor, ¿verdad? Les conté, ¿no? Tocando su televisor. Porque el predicador del cual ella estaba viendo en la televisión, le decía: toca el televisor para que recibas la bendición, pon tu mano en mi mano. Y él se dice: la falta de fe, hermanos, y de conocimiento te conduce a hacer a hacer estos tipos, a cometer estos tipos de errores. La falta de fe, falta de conocimiento, no sé qué más. Eso es un ejemplo, ¿no? Y cosas así uno puede seguir mencionando. Y cuando sabemos, Dios es soberano. Recuerdo una vez, hace muchos años, mi mamá congregaba en una iglesia por allá. Y el pastor, no sé, creo que invitaba a los hermanos para recibir la unción. ¿Suena bien, sí o no? Recibir la unción del Espíritu. Y yo ya le había advertido a mamá que si dicen así y así, no salgas. Y ella decía, ya me decía. Ingenuo mi mamá, por no decir otra cosa. Y así que mi mamá me cuenta que no pasaba mucha gente, pero hubo una pasada, y el hermano quería más clientes, porque estaba medio pobre su venta aquel día.
Lo clásico, convocar a más gente. Entonces cambió de estrategia. ¿Cuántos están enfermos? Ay, mi mamá era número 1 candidata. Y no solamente, y se preguntarían esta mañana, ¿cuántos hay enfermos? Hasta yo. ¿Cuántos quieren ser sanados? Hasta yo. ¿Quién no quiere ser sanado? Ninguno dice, no, yo quiero enfermarme más, ¿verdad? No, todos queremos sanar. Entonces le agarró a mi mamá. Pase para orar por ti. Ahí va. Bueno, y allí empezaron a hacer el show, como ustedes saben ya. Un tiempo ya había la gente que lo tumbaba, ¿verdad? Abajo, tumbando a la gente. Era en boga ese tiempo. La gente se caía. Y la pregunta de cajón, ¿y mamá, y tú también has caído? Sí, me dice. Pero yo le preguntaba así riéndome, porque me contó diciendo que como nadie pasaba, llamó a los enfermos, ahí, mi hijo está mi hijito, y me dice, ¿y qué pasó? Le digo, ¿qué sentiste? Nada, me dice. Pero ¿cómo así? Me empujó, me dice. Y yo no pude, ya se cayó. ¿No? ¿Y cómo fue? Le digo, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? Ahí estaba echado, me dice. Rico, estaba echado ahí, me dice. En ese cemento frío, me dice. Nada más, me dice. ¿Y qué tal? ¿Estás sana ya? Nada, me dice. Cosas así, ¿no? Pregunta, ¿es el Evangelio? No es el Evangelio. El Evangelio se vive en un estado consciente, pensante e inteligente. Las 24 horas del día. Una vida cristocéntrica. Anhelando vivir como dice el Evangelio. Negándose a sí mismo cada día. Y tomando la cruz de Jesucristo. Es decir, muriendo a mi yo cada día para que Cristo Jesús viva en mi vida. Mi vida con mi familia. Viviendo con mis compañeros de trabajo. Siendo esa luz que alumbra en este mundo tenebroso la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Lo otro es, no sé, ¿cómo se llamaría eso? Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Pablo hace mención otra vez a Génesis. Echa fuera a la esclava y a su hijo, ¿verdad? Así dice Génesis, capítulo 15. Perdón, no es capítulo 15. Está en otra historia de Ismael. Echa fuera a la esclava. Está en Génesis 21, perdón. Génesis 21. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Dios le dio orden a Abraham. Porque ¿qué había pasado? Como es de suceder, ¿verdad? Cuando no hay un evangelio puro, ¿qué hay? Hay conflictos, hay problemas. ¿Quién provocó todo eso en el contexto de Abraham? ¿Quién provocó ese problema en su familia? Abraham. ¿Por qué? Por su falta de fe. ¿Qué sucedía? Ismael le perseguía a Isaac y se burlaba. ¿Recuerda aquella fiesta? ¿Ya? Aquella fiesta. En mi tierra le llaman lanta tipina, en el tiempo de Abraham cortaban el pelo. Y eso incomodó ¿a quién? A Sara. Miren lo que trae, qué consecuencias trae la falta de fe. Problemas. Pareciera cruel lo que Dios dijo a Abraham. Abraham, no te preocupes, le dice. Echa a la mujer y también a su hijo. Pero mi hijo, Señor, no tú échalo nomás.
No es que Abraham odiaba a Ismael, pero así fue la orden del Señor, y así fue. Y esa referencia toma el apóstol Pablo para darnos una enseñanza. ¿Qué dice? La Escritura dice, echa fuera a la esclava, versículo 30, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. No somos hijos de la esclava. Quienes tratan de ser justificados con base en guardar la ley serán echados para siempre de la presencia de Dios. No hay ningún tipo de consideración, ¿verdad? Yo veo a los profesores, a los que son docentes. ¿Qué hace un profesor cuando un alumno más o menos ha respondido alguito, ¿verdad? Según criterio. ¿Qué hace el profe, Carlos? Ya le pones no sé, Carlos no hace nada, creo, no dice nada, está mirando nomás. ¿Qué hace Betsy? Algún puntito, ya, algo ha tratado de decir, pero en este asunto no hay nada. O eres o no eres. O crees o no crees. Cuando una mujer está embarazada, ¿qué dice? ¿Estás embarazada? Más o menos embarazada. No dice la mujer, estoy más o menos embarazada. No, o está embarazada o no está embarazada. O uno tiene fe en la promesa, o no tiene fe y sigue las obras de la ley o cualquier otro medio. Debemos echar fuera, descartar todo esfuerzo humano como medio de justificación delante de Dios, o tratar de agradarle a Dios. Eso significa falta de fe en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Echa fuera, dice. Hermanos, Cristo Jesús es la ofrenda única, perfecta, completa que Dios ha demandado para que ustedes y yo podamos alcanzar la justificación. No hay nada más que hacer. Solamente abrazar la gracia de Dios demostrado a través de Jesucristo, el favor inmerecido. Otra cosa, y voy a repetir lo que ya dije hace un instante. Pastor, y entonces, ¿por qué la Biblia dice que el séptimo día es sábado y aquí dice sábado es todavía? ¿Cómo hago, pastor? Y dice que debemos guardar el día sábado y aquí dice que sí, así es. Tengo algunas respuestas, pero quiero dar esta. Jesucristo y los apóstoles nunca han mencionado el día sábado. Nunca han mencionado el día sábado como norma de ser observado por la iglesia del Señor. Es más, Pablo dice en Colosenses 2:16. ¿Recuerda lo que dice? Colosenses 2:16. Creo que me olvidé ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Nadie os juzgue. ¿Por qué? Por comida, por bebida, por día de fiesta, por celebraciones, por luna nueva. Nadie. Lo que está diciendo es, todos estos ritos, todas estas prácticas, apuntaban a lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Por días de fiesta, día de reposo. Pero, ¿será bueno hacerlo? Si quieres, pero no te trae ningún beneficio. Entonces el día domingo es tampoco, hermanos.
No hay ninguna norma de que el domingo sea el día, el único día de adoración o de reunión. No hay una norma. No existe. ¿Sabe qué día acudía Pablo a las reuniones cuando visitaba las regiones de Galacia, de Asia Menor, de la provincia de Macedonia, de Acaya? ¿Sabe qué día visitaba? Díganme ustedes, ¿qué día se iba Pablo, por decir, a la iglesia, al templo? Dígame, hermana Keila, ¿qué día se iba? Todos los días, por si tenía tiempo, ¿verdad? A ver, Walter, ¿qué día se iba el apóstol Pablo a la iglesia? Domingo. ¿Qué día se iba? El día de reposo. Siendo cristiano, siendo apóstol de Jesucristo, acudía los sábados. ¿Por qué? Porque los sábados se reunían los judíos en la sinagoga. Y él era judío. Y se iba a las sinagogas. Cuando estaba en Tesalónica, dice, por 3 sábados seguidos se fue Pablo, en Tesalónica. 3 sábados seguidos se fue, para exponerlos con claridad el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué día se iba y se reunía con los discípulos de Cristo? El apóstol Pablo. ¿Qué día? El primer día de la semana. Me estás en la contra, ¿verdad? Ayúdeme, técnico. Están transmitiendo. Está bien. Entonces, hermanos, no es una norma. Algunos hermanos me dicen, pero esto, ¿cómo le respondo? La respuesta está ahí. La respuesta está ahí. No está mal cualquier día que tú y yo podamos reunirnos. No hay una norma. No hay una norma. Está en la Biblia, está en la Biblia. Cualquier día. Cualquier día. Pero domingo lo celebramos con gratitud, recordando la resurrección de Jesucristo. Pero necesitamos tener una relación sincera con Jesucristo. Necesitamos tener una relación única, sincera con Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Hemos terminado el capítulo 4. Mañana el domingo continuamos con el capítulo 5 de Gálatas. Mi intención es, hermanos, que ustedes y yo tengamos bien claro la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Conocer de que la gracia está por encima de la ley. De que la promesa de la justificación es superior a la ley. Creer en la promesa nos da seguridad eterna. Vivamos en obediencia al Señor en fidelidad hasta que Él nos lleve. Mantengámonos firmes en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, grandes y maravillosas son tus obras, tu amor, tu misericordia, tu gracia demostrado en la persona de Jesucristo para traernos salvación y vida eterna. Que nada, Señor, invalide lo que tenemos en Cristo Jesús. Ni nuestra denominación, ni nuestros reglamentos, estatutos pueden estar por encima del Evangelio.
Queremos vivir esa libertad que tú nos prometes a través de Jesucristo, pero a la vez caminando en los preceptos tuyos. Danos, Señor, esa fortaleza. Háganos recordar siempre la manera correcta de caminar a través de tu palabra. Señor, produzca en nosotros cada día ese amor hacia ti. Porque el amor hacia ti, Señor, traerá resultados de predicar tu palabra, de conducir a otros al conocimiento del Evangelio, de servirte, de recibir tu consuelo, tu paz. Bendiga a nuestros amigos y hermanos que nos sigan a través de las redes sociales, que puedan abrir sus corazones y puedan ser receptibles a creer en la persona de Jesucristo. Fuera de Jesucristo hay condenación. Con Jesucristo hay vida eterna y libertad. Bendiga, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios. Que podamos, Señor, movernos a la luz de tu palabra. Que nuestros hijos puedan influir como creyentes, al igual que nosotros también juntos como familia, en medio de esta sociedad llena de vicios, de pecados. Te agradezco, Señor, por la bendición de poder ser instrumentos, toda tu iglesia aquí en este lugar. 30 años, Señor, sirviéndote en este lugar. Hay hombres y mujeres que están en otras iglesias, en otros países, sirviéndote, Señor, que han nacido en este lugar, que se han preparado, que te han conocido aquí, Señor. Y eso nos confirma de que la obra que hacemos no es en vano. Ayúdanos en nuestros desánimos, en nuestros desalientos, en nuestras enfermedades, en nuestras flaquezas, trayéndonos, Señor, la bendición que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor nuestro Dios, por este día lindo que hemos podido pasar aquí. Te pedimos, Señor, que sanes a los enfermos, que bendigas a las viudas, que bendigas a los huérfanos, que consueles a los que están tristes, Señor. Sí, Señor, te ruego por todas mis hermanas, por todos mis hermanos, padres, que tienen pruebas con los hijos, con la familia, que hay problemas en la casa, Señor, que alcancen tu favor, que tengan fe, Señor, en que tú tienes control de todo. Hazlo, Señor. Muéstranos, Señor, tu amor, tu poder, a través de las respuestas a nuestras oraciones. Te bendecimos, te exaltamos y nos vamos a casa a continuar adorándote, exaltándote en las tareas que tenemos que desarrollar. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Wilmer, a nuestro hermano Isaac, cuñado de Wilmer, y la hermana Consuelo. Dios los bendiga a todos. Una cosita tengo que recordarles. En el mes de marzo, hermano, puedes apagar ya. En el mes de marzo